¿Cómo vamos? Bien, regular. Bien, profe, señora. Bien, súper bien. Bueno, yo no sé, pero necesito que no sean tan serios en esta sesión porque pues obviamente no se permite eso. Espérenme un segundo. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí o no? ¿O se bloqueó el sonido? ¿No me escuchan? Sí, profe, si te escuchas, pero te escucho despacito. ¿Muy lejos? Ay, ay, qué triste. Miren a ver cómo se ve el volumen de esto. Mm, mm, micrófono. No, bueno. Vamos, mejor así. Entonces, bueno, alguien que me haga un repasito más o menos de lo que recuerdan de historia de la cultura física y el deporte. Profe, pues digamos que esos inicios, o pues ese pasado en el que los griegos eran como pilar fundamental en el cuidado del cuerpo, en digamos que ese estilo de incentivar como hacer deporte, por decirlo así, también como la era del circo, cuando comenzaron así como a ejecutar actos de como culturales, más o menos, hacia como la parte de el circo, como comenzaron a crear el circo un poco, y de ahí comenzaron a nacer que los gladiadores, qué tipos de lucha diferentes, etcétera. Bien, muy bien. Entonces, digamos que la recreación tiene o comparte, ¿cierto? Con la cultura física y el deporte, pues digamos que los mismos orígenes. ¿Mm? Entonces, yo creo que ustedes se van a acordar de algunas figuritas. Denme un segundito. Acá. ¿Mm? Sí, esto lo voy a pasar muy, muy rápido, ¿cierto? Entonces, obviamente la recreación pareciera que la tuviéramos como enfocada en aquellos aspectos en los que obviamente no se trabajaba, ¿no? En las que había, digamos que, unas ocupaciones sin un sentido, sin un objetivo como tal. ¿Mm? Obviamente pues hacemos referencia a esas danzas culturales, ¿cierto? A esos ejercicios a veces que nacían un tanto diferentes a aquellas necesidades básicas que teníamos en aquellos tiempos, ¿sí? Eh, pues también digamos que hay muchos de los aspectos muy ritualistas, ¿no? Por ejemplo, como el culto a los muertos, ¿no? Aquellas danzas, el poder recibir, digamos que la energía de aquellos que se iban, ¿cierto? Y que obviamente pues tuvieron algunas características muy de fuerza, muy evidentes, ¿cierto? Porque sabíamos que en aquellos tiempos todo estaba como denominado, ¿sí? Como lo bello, ¿no? Como lo bonito, como lo estético. ¿Sí? Y obviamente pues así se trabajaba sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente pues sabemos que habían unos orígenes, ¿cierto? Obviamente digamos que están enfocados muchísimo en el deporte. Sin embargo, comparten aspectos muy originarios, ¿cierto? Para la recreación. Entonces, obviamente, pues esto ustedes ya lo conocen. Obviamente, pues habían algunas dinámicas entre las diferentes civilizaciones que hoy en día heredamos, ¿cierto? Y que obviamente, pues nos ayudan a identificar esas dinámicas un tanto diferenciales entre lo que sería, pues, lo laboral, ¿cierto?
el tiempo libre, ¿sí? Y las dinámicas recreativas, ¿sí? De pronto digamos que dentro de estos enfoques vamos a encontrar que las dinámicas y los juegos que existían estaban dados para eso, ¿no? Con ese objetivo, divertirse, sentirse bien, digamos que establecer una serie de situaciones cómodas, ¿sí? Obviamente hay muchos puntos cruciales que nos ayudaban a identificar que el hombre necesitaba de esos espacios, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en el esclavismo, entonces eran personas que obviamente no tenían derechos, ¿cierto? Ni siquiera sobre su propia vida. Entonces, cuando ellos veían que, pues obviamente los dejaban como en grupos y digamos que no los tenían trabajando, ¿no? Porque sabemos que todo el tiempo estaban trabajando, o los hacían trabajar, pues estos tenían unas dinámicas, bueno, y surgen también, digamos que la necesidad de hacer algo, ¿sí? Entonces, ellos buscaban como esos momentos de recreación, ¿sí? Bajo esas, digamos que, relaciones humanas, ¿sí? Entonces, obviamente, pues los juegos, el preguntarle a los otros, ¿cierto? Sobre cosas como el chismosear, bueno, digamos que el buscar información, ¿sí? El inventarse como chistes, decir palabras, digamos que diferentes, ¿cierto? Todo aquello que nos hace de una u otra forma sonreír, ¿sí? Sentir ese bienestar. Entonces, por otro lado, tenemos el factor social y el factor tiempo, ¿sí? Obviamente, pues hay unas clases sociales que evidentemente también cambian un tanto esas herencias culturales, ¿no? Porque obviamente aquellas clases, esas altas clases que llamamos de élite, aprendían unas situaciones diferentes, ¿no? Obviamente diferentes un tanto a las de los esclavos. Las de los esclavos, como estaban tan privadas, surgían, ¿cierto? Como de esa imaginación, de esa creatividad, surgían de esas conversaciones, de esas relaciones. Y por otro lado, pues obviamente esas clases altas se evidenciaban otro tipo de aprendizajes. Muchos como heredados de su cultura, ¿no? Digamos que tenían acceso a mayor información, tenían acceso a otros conocimientos, ¿cierto? Y obviamente pues ustedes se han dado cuenta que los conocimientos han viajado a lo largo del tiempo a través de las mismas personas. Sí, pero como un arroz con pollo, yo creo. Entonces miren que eso que hemos construido a lo largo de la evolución del hombre, esos conocimientos, pues están súper mezclados. Y la información ha viajado, ¿no? Generación tras generación, cultura, ¿cierto? Tras cultura, que obviamente lo que sabemos hoy en día está muy mermado por esas variantes, ¿no? Y pasa muchísimo con lo que nosotros decimos. Pueda que yo acá les esté hablando de una información, me parece súper curioso lo que nos acaba de compartir Michael, y es con respecto al circo, ¿no? No sé por qué de pronto él tiene ahí denominado el circo, pero más que el circo, la connotación era del ver el espectáculo, ¿sí? Entonces miren que a través de cómo ha viajado la información, de cómo ha viajado entonces nuestros aprendizajes, nuestras culturas, toda esa herencia cultural, pues obviamente el que, digamos que el conocimiento, bueno, no el conocimiento, pero sí la transformación de estas dinámicas culturales ha sido muy permeada también por lo que le ha pasado a la humanidad, ¿sí? Eh, Cuando hablamos hoy en día de recreación, pues no hablamos un tanto de qué vamos a hacer, ¿cierto? Cómo nos vamos a divertir, sino que ya hay establecidas algunas actividades. Eh, Está regularizado, ¿cierto? Así como hablamos en el deporte institucionalizado, reglamentado, ¿cierto? Más formalizado, pues digamos que en la recreación también ha pasado lo mismo.
Hoy en día, cuando hablamos de recreación, está dentro de nuestros derechos como seres humanos, ¿sí? El tener derecho a divertirnos, ¿sí? A veces lo que yo les decía en la sesión anterior, pareciera que estuviera todo como aplicado a los niños, pero pues esto pasa para todo, para todas las personas, independientemente de su ciclo evolutivo, ¿no? Bueno, entonces miren que desde el esclavismo empezamos a identificar también unas dinámicas con respecto a las diferentes actividades en las que se relacionaba el ser humano, ¿sí? Aunque no habláramos de un deporte en sí, pero sí de unas situaciones, unas dinámicas, unos espacios en los que el ser humano necesitaba de ese bienestar, ¿sí? Y surgía entonces, pues obviamente de allí, muchos, muchos cánticos, muchas rondas, muchas canciones que obviamente hoy en día las trabajamos desde la recreación, están dadas por estas dinámicas, por los rituales que se hacían antiguamente, ¿no? Y bueno, digamos que la idea es que también podamos reconocer algunas de ellas. Bueno, entonces miren que acá nos dicen, el amo obliga y descansa, ¿cierto? Y el esclavo obedece, viéndose en la necesidad de agruparse al terminar sus labores para distraerse por medio de sus cantos y danzas, ¿no? Y vemos, digamos que muchas de estas situaciones están representadas en las películas, ¿no? Entonces, obviamente, pues la raza negra, ¿cierto? Las negritudes, eh, dentro de sus antecedentes, pues sufrieron muchísimo el esclavismo, ¿sí? Por ser diferentes, ¿sí? Por tener, digamos que, estos aspectos que físicamente no eran convencionales, ¿sí? Y obviamente, pues digamos que a través de largo de sí, nuestra evolución, pues el hombre ha sido como muy perceptivo, ¿no? Es muy visual y obviamente lo que es un tanto diferente pareciera que nos generara como unos cambios a nivel, ¿cierto? Significativos. ¿Mm? Entonces, bueno, y ellos eran muy refugiados a ese amor, ¿no? A ese amor también, digamos que por el otro, a proteger, ¿sí? Y obviamente muchos de estos cantos y danzas están dados pues por estas razas. ¿Mm? Bueno, los indígenas también. ¿Mm? Bueno, producción y explotación. El amo se satisface viendo trabajar y maltratando al esclavo. ¿Sí? Entonces, miren que estas dinámicas de pronto de que me castigan, ¿cierto? Me tratan mal, ¿sí? Digamos que tienen una connotación negativa. Obviamente, pues el ser humano buscaba, ¿sí? Algo positivo, algo que generara bienestar, ¿sí? Como para corroborar todo lo que les estoy diciendo. Bueno, por el lado de los griegos. Entonces ya nos dieron unas luces, ¿sí? Que son bastante evidentes y que fueron significativas para ustedes, tanto así que las recuerdan, que obviamente marcaron, ¿cierto? La historia del hombre en su situación deportiva. ¿Mm? Deme un segundo porque creo que esto se va a morir. Ay, no está a este lado. Listo. Entonces los griegos fueron quien con Esquilo consiguieron pues una educación amoldada al adiestramiento del cuerpo, ¿no? Obviamente digamos que lo que les decía, eran muy cuidadosos con su físico, ¿sí? Muy, de hecho aquella época griega y con respecto a lo que dice Homero, ¿cierto? Y algunos filósofos como Platón, Mm, era como muy estético, o sea, estaban englobados en lo bonito del cuerpo, tanto así que hay muchas esculturas, ¿no? También específicas en Grecia, ¿no? Entonces estaban como muy enamorados de lo que nos decía el cuerpo. ¿Mm?
Y obviamente también surgía como esa sensación de, bueno, ¿qué hay dentro de nuestro cuerpo? ¿No? Y también nacen allí pues los galenos, ¿no? Los médicos tratando de evidenciar que obviamente en aquellas apariencias, en lo que decíamos, pues se debía a algo allá interno, ¿no? Por un lado, los filósofos buscando qué contenía el cuerpo a nivel de pensamiento, de alma, de cerebro, y los galenos allá y los médicos también investigando eh, qué era lo que pues obviamente contenía ese cuerpo. ¿Mm? Entonces miren que pues digamos que la ciencia, eh, las diferentes investigaciones tienen digamos que muy referente pues a los griegos, ¿no? Ellos no solo por fijarse en eso físicamente, por darle tanta importancia, ¿no? Al hacer este tipo de ejercicios, al entrenar para verse bien, al entrenar también, digamos que de una u otra forma para defender su pueblo, sino que también qué contenía el cuerpo y ese humano, ¿no? Allá guardadito, pues ahí. ¿Mm? Entonces, esto también tenía que ver con un medio para la formación espiritual, moral y humana. Entonces, miren que los griegos fueron pues un referente bastante importante para el conocimiento, ¿sí? Para la epistemología, para saber de una u otra forma qué originaba, ¿cierto? Todos los componentes del ser humano, ¿sí? Obviamente, pues la filosofía hace parte del nacimiento de otras estructuras y de otras ciencias, como por ejemplo la psicología, obviamente tiene como evidente participación en la misma cultura física y el deporte, ¿cierto? La pedagogía. Entonces, miren que estos aspectos también definieron las características del ser humano. ¿M? Y obviamente los griegos también identificaron que el bienestar y el sentirse bien también estaba relacionado con unas dinámicas humanas, ¿sí? Y ahí ya también estaba inmersa pues la recreación. ¿M? La educación de los griegos estaba planteada bajo criterios morales, estéticos, espirituales e intelectuales. ¿Sí? Antes de preparar a los niños en algunos conocimientos, eran llevados a los gimnasios. ¿Mm? Los gimnasios eran como aquellos colegios, ¿cierto? Inmensos, grandísimos, unos establecimientos, digamos que templos, ¿cierto? Que lo podemos imaginar desde esas películas, ¿no? Gigantes, en los cuales habían conversatorios, habían, pues obviamente filósofos, ¿no? Maestros, en los cuales lograban identificar entonces en el hombre, ¿cierto? Futuros pensantes, futuros profesionales. ¿Sí? Y miren la importancia de pronto de los griegos con respecto no solo, pues, digamos que a este tema deportivo que nos interesa, sino también para las grandes ciencias, ¿m? A la par del deporte, ¿no? Y de la cultura física. ¿M? Entonces ellos se entrenaban para adaptarse física y mentalmente. ¿M? Bueno, por otro lado, en esencia la recreación, ustedes saben que tiene mucha influencia con respecto a la música, ¿sí? La música hace parte, pues, digamos que de esa expresión artística, ¿no? Del ser humano. ¿Mm? Entonces, la música constituye un papel fundamental en el esparcimiento, el disfrute y el descanso del alma. Nosotros, dentro de nuestras dinámicas, pues nos refugiamos muchísimo en la música. ¿Mm? Pareciera que estas melodías, estas letras que contienen, como que nos ayudan un tanto a identificar nuestra emocionalidad. ¿Mm? Entonces, a través de ella se alcanza mayor capacidad intelectual y física, ¿no? Tanto así que a veces nos atrevemos a decir que cuando le ponemos música a los bebés, ¿cierto? En esa estimulación intrauterina, ellos van a salir súper intelectuales, ¿no? Obviamente sí tiene unos cambios en la percepción auditiva, pero pues obviamente las investigaciones no es que indiquen una fuerza completamente dada por esos estímulos auditivos, ¿cierto? Por lo que pueda generar la música, pero sí genera, ¿cierto? Cierto bienestar. Y eso lo sabemos nosotros somos felices escuchando música.
los latinos, con nuestra variedad de ritmos. Bueno, tanto la música como otras actividades mencionadas abordaron el campo de los intereses humanos, ¿cierto? Desde esta época. Sin embargo, hay otros aspectos que ocupaban al ser humano, ¿no? Uno que es el que ya mencionamos, el trabajo, y otro que es el ocio, que nosotros lo denominamos como el malgastar el tiempo, ¿cierto? Como, por decirlo así, como el hacer pereza, como el no tener un significado y un objetivo como tal, ¿sí? Entonces, para los griegos, el ocio ya existía, ¿no? Que era como el tiempo de descanso y el trabajo, el de producción. Por otro lado, tenemos a estos romanos que nos hicieron hacer un paro y un alto en los Juegos Olímpicos griegos, ¿no? En los Juegos Olímpicos antiguos, porque este tiempo de descanso ya se convertía en algo más pagano, ¿no? Entonces ahí, por eso se habla de Dante, ¿no? Y los pecados capitales, ¿no? Que estos romanos se pasaron al extremo, ¿no? Ya habíamos visto un tanto la historia. Entonces, obviamente, pues la finalidad de ellos para el ocio se empezó a convertir en la ociosidad, ¿no? El vicio de no trabajar. Entonces, pues obviamente esto un tanto se vio mal, ¿cierto? Por la sociedad y obviamente pues digamos que aspectos muy religiosos ya lo empezaban a ver dentro de una forma distinta, ¿no? Porque pues estos espectáculos ya se convertían en aspectos un tanto más, sí, paganos, de pecado. Entonces, bueno, por otro lado, también tenemos un componente, ¿cierto? Específico que es el feudalismo, ¿no? Otra era. Era parecida al esclavismo, ¿no? Sin embargo, pues estaba muy mediado por lo religioso. Y entonces, pues obviamente la religión tenía unos atributos un tanto más morales, ¿cierto? Unos valores instaurados, ¿cierto? Y una ética. ¿Sí? Entonces, pues había una mediación allí. Dentro del feudalismo, ustedes saben que habían justas, ¿no? De caballeros, que eran tanto como las actividades que se realizaban muy, muy, muy limpias, ¿no? Muy, muy justicieras, ¿sí? Y pues obviamente así lo hace ver esa palabra de caballero, ¿no? Entonces el ocio significa pasar el tiempo sin hacer nada productivo. El feudal, ¿cierto? O digamos que el feudo era la persona máxima en ese poder, ¿sí? Él tenía sus propias distracciones. Una de ellas, pues obviamente era explotando al siervo, ¿no? Esas poblaciones que no tenían pues ese alcance terrenal, ¿no? Entonces aquí también se medía muchísimo por los terrenos que tenía el feudo, ¿no? Los grandes patrones. La distracción del siervo la realizaba pues con su propia comunidad, ¿cierto? Con los pueblos o aquellas personas que no tenían como ese acceso a tener más, sino vivir sobre lo que trabajaba, ¿sí? Y ellos desarrollaban entonces este tipo de actividades un tanto heredadas a lo largo del tiempo del esclavismo, que era la danza, el teatro, la fiesta, ¿cierto? Y otro tipo de actividades. Los siervos tenían también un concepto muy elevado de la unidad familiar y de grupo, ¿sí? Miren que esos valores que de pronto los religiosos estaban rondando sobre estas sociedades tenían pues un efecto bastante diciente. Tanto así que muchas alabanzas, muchos aspectos que determinan lo religioso son aceptadas, ¿no? ¿Sí? No era que se vieran como las dinámicas de los romanos, ¿sí? Que se convertían en pecados. ¿Sí? Bueno, alternan el tiempo de trabajo y el del descanso. Entonces, miren que no es tan distinta
digamos que los orígenes de conocer la recreación, el tiempo libre, ¿cierto? Y el ocio, ¿no? Que van, digamos, como de la mano, estos tres conceptos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué piensan? ¿Está rudo entenderlo? Bien, profe, vamos bien hasta ahí. Bien, bien, chévere. Denme un segundito, yo miro un tema acá. Listo. Entonces vamos a otro, eh, a otro espacio y es reconocer un tanto el concepto de recreación. ¿Listo? Si voy a mirar acá el Moodle, si yo ya subí. Sí. Listo. Bien. Estoy al día ahí. Les voy a compartir entonces. Bueno, antes de continuar, les iba a decir, entonces ahorita que finalicemos esta socialización, entonces la idea es que hagamos una dinámica, ¿listo? El que quiera encender la cámara, pues sería genial. Y si lo pueden hacer todos, súper. Entonces, para que se vayan alistando, ¿cierto? Y podamos hacer la dinámica. ¿No? No es tan compleja, es súper fácil. Y la idea es esa, que Profe, vayan. Señora. ¿debemos tener espacio No, o no, hacer no, una no, dinámica? no. Solo como vernos. Necesito las manos más que todo. ¿Listo? Ok, profe. Bien. Y vamos aprendiendo algunas dinámicas recreativas. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ver un tanto el concepto de recreación, ¿sí? Muy, muy, digamos que propuesta para, para lo que vivimos hoy en día, ¿sí? Para cambiar también un tanto la percepción que teníamos sobre recreación. ¿No? Entonces, primero planteamos que la recreación puede ser un instrumento de educación no convencional. ¿No? Dentro de la recreación emergen diferentes teorías del aprendizaje, diferentes teorías del juego, ¿sí? Y ustedes saben que muchas de estas estructuras que les estoy mencionando tienen ese componente pedagógico. ¿Mm? Todo lo que hablamos en cuanto al aprendizaje. ¿Mm? Pero, obviamente, es no convencional, no está estructurada por unos currículos, ¿cierto? No está estructurada, obviamente, digamos que como el juego, ¿cierto? Pero que nos ayuda a identificar que de estas experiencias, cuando, digamos, estás inmerso en la recreación, se aprende. ¿Listo? Muchos de los aspectos técnicos de la recreación son muy repetitivos. Tiendes a aprenderte las dinámicas, ¿sí? La forma de realizar este tipo de actividades. ¿Mm? Un antes o una introducción, ¿cierto? Un nudo, como lo llamamos en los ensayos, un nudo, ¿cierto? Una problemática, un reto, ¿sí? Algo muy central y obviamente un cierre, ¿cierto? Una reflexión. ¿Mm? Bueno, pero que se puede utilizar en el campo de la educación formal y no formal, ¿sí? Entonces, miren que sirve, tiene unas bases fundamentales desde la pedagogía, desde el aprendizaje, sirve para aplicarse en estos campos, ¿cierto? Tanto formales como no formales. Entonces, es una estrategia bastante evidente y que funciona. ¿Mm? Que en este caso será libre, pero cumplirá unos objetivos conscientes y previamente planificados. ¿Sí? Entonces, miren que no es hacer ciertas actividades por hacerlas, no es hacer de pronto reír a los demás por hacerlos reír, sino que tiene una finalidad, tiene un objetivo.
tiene unas metas para cumplir. Y no es superfluo, no es, digamos que esporádico, no es algo improvisado, sino que es planeado, ¿sí? Mire que se gestiona, se administra. Atendiendo pues a algunas personas, ¿cierto? Aquí la recreación será un medio, pero también un fin. ¿Listo? Aprender a través de la acción crítica y gratificante. Entonces, vamos a ver que la recreación está basada en muchos aspectos pedagógicos y del aprendizaje. Entonces, para que ustedes lo apunten allí. Entonces, bueno, es en el caso en que la recreación es la práctica de nuestro tiempo libre. Pero en nuestro tiempo libre, ¿cierto? En el que obviamente no lo estamos, en el tiempo en el que no tenemos un objetivo o un fin específico, no solo lo basamos en la recreación, ¿no? Sabemos que el ser humano tiene diferentes áreas en las que se desempeña. Para otros, nuestro tiempo libre está basado en el aprendizaje, aprender nuevas cosas, hacer cursos, ¿cierto? Para otros estará enfocado en el entrenamiento, en el deporte, ¿cierto? Aunque pues también es un trabajo en sí mismo, ¿no? Para el tiempo libre pues también tiene cabida, obviamente otro tipo de actividades, ¿cierto? Por ejemplo, como, ¿cierto? La capacitación. Bueno, digamos que este tipo de pronto de espacios en los que obviamente no hay un objetivo recreativo, pero obviamente sí puede estar compartiendo algo de bienestar. Bueno, en este caso es una necesidad básica del hombre, ¿sí? Es una supervivencia, ya que el hombre no solo come, trabaja y se multiplica, sino que también piensa, siente y está en constante aprendizaje. Eso no quiere decir que nuestro tiempo libre se convierta en tiempo de recreación. Entonces, miren que ahí vamos haciendo la diferenciación entre lo que sería la recreación, ¿cierto? Como estrategia, como técnica, ¿cierto? Diferente del tiempo libre, ¿sí? Aquel que estoy utilizando en lo no laboral, o en, digamos que no tiene como un objetivo o una finalidad específicamente, sino que tiene que ver también con mi aprendizaje. Bueno, entonces, la recreación pues es la mejor forma de aprender, emprender y hacer, ¿sí? Ya que hay un interés propio, ¿cierto? Un sentido de pertenencia en la acción, me falta una N, y los conceptos adquiridos. Es luchar contra la rutina, ¿cierto? Variando nuestro aprendizaje en la vida diaria. Nos ayuda a ser reflexivos, críticos de causas, situaciones que se nos presentan, animarse y darse el tiempo y el espacio. Cuando nosotros hacemos algunas actividades recreativas, de pronto sin unos objetivos y sin un fin, obviamente pues van a quedar allí, banales. Pero cuando nos extrapolamos hacia el otro lado de planear, de construir, ¿cierto? Estas actividades, estas acciones, estas estrategias, obviamente, ¿sí? El aprendizaje va a ser distinto. Muchas de las actividades recreativas sirven, o de estos juegos o de estas dinámicas sirven para hacer coaching. ¿Sí? Yo de pronto se los mencioné en la sesión anterior. ¿Por qué? Porque obviamente me dice o me lleva a ese equipo de trabajo o a esa persona con la que estoy trabajando a un nivel de confianza un tanto más cercano, ¿sí? A que me exprese o reflexione sobre ciertas situaciones que nos pueda dar el juego, ¿sí? O la estrategia que esté utilizando. Ahorita se van a dar cuenta en la actividad que vamos a realizar. Entonces, la recreación es una actividad pedagógica por excelencia que tiene lugar en el tiempo libre. ¿Sí ven? Nuestro aspecto más grande es el tiempo libre. Una de las estrategias que yo puedo utilizar para, ¿sí?, trabajar en ese tiempo libre es la recreación.
¿Listo? Para que quede, digamos que en esa forma jerárquica, en cómo se dinamizan estos conceptos y nos quede muy claro. ¿Listo? El recreador es un agente para poder utilizar esas estrategias, ¿cierto? Y obviamente llegar a ese tiempo libre. Entonces, el recreador nunca se debe transformar en el protagonista, ¿sí? Sea de tal forma que la ausencia del recreador no interrumpa el accionar del grupo, ¿cierto? O las personas. Es la persona que nos va a, pues obviamente va a movilizar el equipo, ¿cierto? Pero obviamente no es el actor principal para poder hablar de recreación, ¿sí? El recreador por sí solo digamos que no nos habla de recreación. El grupo solo pueda que surjan unas dinámicas que, como lo vimos dentro de la historia, pareciera que obviamente pone en evidencia esa necesidad de sentirse bien con el otro. Pero, pues, esta dinámica de estos dos actores, ¿sí? Ponen en evidencia, nos surge desde allí la dinámica de recreación. ¿Listo? Entonces, es un agente movilizador. Ese es el recreador. ¿Listo? Si en una primera aproximación el tiempo libre pudo definirse desde fuera, como el modo autocondicionado de darse el hombre en el tiempo, entonces considerando ahora desde dentro del tiempo libre una llegada a la plenitud social, ¿cierto? Física y espiritual. Entonces miren que el tiempo libre no es que sea para todos igual, ¿no? Sino que pareciera que tuviera que ver con unos significados a nivel individual. El tiempo libre para Catherine es diferente, ¿cierto? Al de Gabriel y al de Michael. Y se usa un tanto distinto porque obviamente medían unas áreas en las que cada uno de ustedes se moviliza. Para ustedes la recreación pueda que esté dada desde unas dinámicas, no sé, de fiesta, ¿sí? El reírse con sus compañeros, no sé, de memes, de chistes, de videos, ¿sí? Ese tiene que ver con esas dinámicas recreativas, ¿listo? Y entonces, también digamos que vamos a hablar un tanto de lo que sería pues el ocio, ¿sí? Ahorita lo compartimos. Entonces, ¿cuál sería entonces el aporte crítico social de la recreación? ¿Mm? Entonces, si quieren alguno que me ayude a leer los dos primeros y nos vamos turnando. Profe, ¿ahí me escucho? Sí, ¿sí te escuchas, Gabriel? ¿Los dos primeros? Sí, los dos primeros. Ok, profe, entonces. Convivimos en un espacio ajeno a la identificación de la persona o por lo menos con dificultades de identificamos. Sí. Nos encontramos con Identificarnos. un Ajá. tiempo. Identificarnos, qué pena. Nos encontramos con un tiempo virtual obsoleto de hacer, ser y sentir en la cercanía, en la presencia. En la presencia. Ajá, muy bien. Entonces, miren que a veces somos como muy individualistas, ¿no? Y no entendemos dentro de la recreación lo importante que es también acercarnos a los otros, ¿sí? Entonces, nuestra esencia es el de solo ser y sentir desde lo individual, pero lo colectivo es un tanto más evidente y más esencial, ¿cierto? Para el aprendizaje del ser humano. ¿Mm? Bueno, no sé, otro compañero que me ayude con las dos siguientes. Yo, profe. Yo creo que me escuchas. Ah, Ay, Bacata. listo, vale. Bueno, yo. Es la recreación en el foco de resiliencia del sujeto, de la persona, posibilitando trancheras, Trincheras. trincheras posibles de germinar procesos de empoderamiento. Ujú. Hay que pensar, actuar y animarnos a sentir desde otro
paradigma, no solo diciendo, sino haciendo, teniendo la coherencia entre la palabra y el gesto. Ujú. Entonces, miren que la recreación no solo digamos que obviamente pone en evidencia, ¿sí?, a ese ser individual en lo social, sino que lo empodera, le da un liderazgo, ¿sí? Entendiéndolo desde el aprendizaje, ¿sí? Y digamos que la forma experiencial de vivir estas dinámicas o estas estrategias recreativas. Obviamente pone en evidencia a ese ser humano desde sus debilidades y sus habilidades, ¿sí? Y entonces, obviamente, puede que fortalezca o pueda que al contrario, pues pueda suprimir un tanto esa persona, ¿no? Obviamente la recreación está más en el bienestar, ¿sí?, que en el juzgar al otro. ¿Listo? Bueno, ¿y alguien que me ayude con las dos últimas? Yo, profe. Listo, dale, ahora sí. Es la, ¿qué? Es la recreación, la construcción de un estilo de vida diferente, de una cosmovisión crítica, pero constructiva, pensante, pero emotiva, con una visión sentida, pero planificada, placentera, pero dotada de mensaje. Ujú. Es la visión, pero también la misión de un educador comprometido. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, digamos que es un tanto lo que hemos acabado de mencionar. ¿Mm? Hay que empezar a adoptar la recreación como un estilo de vida, ¿sí? Obviamente, pues no todo el tiempo nosotros utilizamos las estrategias recreativas para vivir, ¿no? O para, digamos que fundamentarlas en una área de nuestra vida. Pero sí es bastante significativa en la medida en que yo constantemente pues aprendo, ¿sí? Constantemente tengo relaciones humanas, ¿sí? Y que obviamente debo fortalecer. Es una dinámica, obviamente, que ustedes pueden adoptar, ¿m?, y empezar a gestionarla, ¿sí? No quiero decir que obviamente pues todo el tiempo tengamos que hacer recreación, ¿sí? No, no quiero que lo vean desde ese sentido, pero sí empezar a identificar qué tipo de estrategias utilizo para, ¿cierto?, mi bienestar, ¿m?, para hacer recreación. Bueno, no están obligados, obviamente, ¿no? Entonces, la recreación es una actividad o un conjunto de actividades, ¿cierto?, que tiene lugar en un tiempo liberado de obligaciones externas en el que el sujeto elige, ¿cierto?, o decide qué le provoca placer, ¿sí? Entonces aquí venimos a complementarlo un tanto con la palabra diversión, entretenimiento, ¿cierto? Alegría. Entonces mire que tiene una connotación netamente positiva. ¿Mm? Este tipo de definición habla de un enfoque de la recreación desde lo individual. ¿Mm? Pero ustedes saben que aquella persona que es feliz y que realmente irradia como esa forma de pensar bastante positiva, incide en los grupos en las que se desempeña este ser, ¿cierto? Este individuo. ¿Mm? Imagínense donde todos tuviéramos la oportunidad de sentirnos bien, alegres, ¿cierto? Divertidos, por decirlo así. Eh, Dicen que las personas iguales pues se repelen, ¿no? Obviamente, pero si nosotros encontráramos bastante personas así, positivas, eh, y miren que las dinámicas a veces incluso de los cultores físicos es bastante enérgica, ¿sí? Tanto así que pueden llegar al extremo de generarse pues también reto, ¿no? Competencia. ¿Mm? Pero bueno, digamos que estos aspectos son un tanto innatos. ¿Mm? Miren que empezamos a ver y a dimensionar la recreación diferente. ¿Listo? Bueno, ocio, ¿cierto? Versus pues recreación. La libertad es la actividad que se hace porque sí, ¿cierto? Porque la elegí. ¿Mm? El tiempo en que se da es todo lo que hacemos cuando no nos obligan a hacer otra cosa. Y existe algo más que es lo placentero.
¿listo? Es hacer lo que nos gusta. La recreación, la elijo, yo decido, ¿cierto? ¿Cuáles son esas estrategias que me van a hacer divertir, ¿cierto? Que me van a hacer sentir bien, ¿cierto? Y obviamente puede ser un estilo de vida. El tiempo libre es el que obviamente no estoy obligado, ¿cierto? A hacer unas tareas, a hacer unas actividades, por ejemplo, como en lo laboral, tengo unas obligaciones y unas responsabilidades. Y lo placentero, que vendría a ser el ocio, es aquello, ¿cierto? En lo que ocupo mi tiempo para hacer lo que realmente me siento a gusto, placentero hacer. Entonces, miren que vamos caracterizando estas tres palabras, ¿sí? Que van de una u otra forma de la mano, ¿sí? Recreación, tiempo libre y ocio. ¿Listo? Bien. ¿Cómo vamos hasta allí? Bien, profe, bien. Interesante, ¿cierto? Necesito cambiar esos paradigmas que ustedes tienen ahí, esos patrones heredados con respecto a la recreación. Es uno de los objetivos de la asignatura, no me interesa. Pero sí que vamos a empezar a ver de una forma distinta, un tanto más formal de lo que es la recreación. Bueno, entonces el desarrollo orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas. Por un lado, el desarrollo se refiere pues a las personas y no a los objetos o a los avances tecnológicos. No hablamos de un desarrollo, sí, digamos que el ser humano en cuanto a la tecnología, ¿sí? O lo que viene evolucionando con su tecnología, sino que es empezar a evidenciar el desarrollo o la evolución del ser humano en relación a su bienestar, a su calidad de vida. Ustedes lo van a ver cuando sean profesionales. Por lo general es cuando uno lo empieza a notar, ¿sí? No antes, no sé por qué de pronto la universidad como que nos media de otras cosas, que el tema de calidad de vida es un tanto imperceptible, ¿sí? Pero que necesitamos, o sea, ojalá, digamos que ustedes tengan la oportunidad de reflexionar con respecto a qué es la calidad de vida para ustedes, cuáles son las situaciones que de una u otra forma le generan bienestar, el estar con su familia, ¿sí? Y eso lo veo uno más adelante. De pronto, pues yo entiendo que ustedes están pasando por un periodo de su vida distinto, que va a forjar de una u otra forma su personalidad, que la va a fortalecer, o para otros la va a, pues no quiero hablar de deteriorar, pero sí que obviamente puede debilitar, ¿sí? Obviamente habría que investigar si desde la virtualidad es distinto, pero a veces cuando uno está en la presencialidad y digamos que las dinámicas de los universitarios, pues ustedes saben que es un tanto distinta, ¿no? Pero evalúen su calidad de vida, se sienten, digamos que completos, llenos con lo que hacen con respecto a al pregrado que ustedes eligieron. Sí, obviamente que va a formarse para cambiar su vida, ¿cierto? Cuando acaben este pregrado. Si complementa también sus gustos, sus intereses, ¿sí? Si realmente se sienten cómodos llevando a cabo, ¿cierto? Sus intervenciones en otras personas. Hay que pensar, digamos, que en la calidad de vida desde esto, digamos, desde todas las áreas, ¿no? Las áreas del ser humano están dadas por lo social, lo afectivo, lo emocional, ¿sí? Su salud física, su salud mental, y obviamente que éstas sean coherentes, ¿sí? Y equilibradas. Entonces, esta está valorada, digamos que en las posibilidades en que tengan las personas de poder satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas y fundamentales. Por otro lado, este desarrollo también está basado en las necesidades, ¿cierto? Que son finitas, pocas y clasificables. ¿Cómo podemos gestionarlas? ¿Cómo las vamos a trabajar? Ustedes pueden poner en su día a día, en su agenda,
¿Cuáles son las actividades que deben ser prioritarias? ¿Cuáles son las que deben ser atendidas urgentemente? ¿Sí? Y cuáles son las que pueden llevar a cabo en plazos. ¿Mm? ¿Mm? Esto va de la mano también de su proyecto de vida. ¿Sí? ¿Cuáles son las metas que ustedes se proponen a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo? Si son realistas, si son coherentes. ¿Mm? Bueno, por otro lado, también tenemos, digamos que inmerso el desarrollo en esas necesidades humanas, ¿cierto? Que obviamente están correlacionadas con las de las culturas, ¿sí? O las que son afines a sus pares. ¿Mm? Y obviamente, pues esto está dado por esos tiempos históricos, se modifican a través del tiempo, ¿sí? Y obviamente también tiene unos cambios culturales, dependiendo de las dinámicas, ¿cierto? De la sociedad. Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces, bueno, hagamos como una pausa porque ya hemos trabajado así como de chorro, como dicen por ahí. Entonces vamos a hacer la dinámica un tanto para distraer nuestra mente y volver a oxigenarla. Bueno, entonces miren, vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Este ejercicio, ustedes lo van a hacer tal y como yo lo voy a hacer. ¿Listo? De principio a fin. Entonces van a repetir lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Igualito. ¿Mm? Vamos a ver qué nivel atencional tienen ustedes. ¿Mm? Entonces, miren. ¿Sí? Van a hacer lo que voy a hacer yo. ¿Listo? Esperen a ver si me veo desde acá. Sí. Entonces, miren. María, 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 María. María, 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 María. ¿Listo? Voy a repetirlo, ¿vale? María, 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 María. María, 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 María. ¿Listo? El que lo tenga lo va a hacer, va a prender su cámara y lo va a hacer. ¿Listo? ¿Quién? ¿Quién quiere empezar? Voy yo. Sí. Bueno, a ver. Mira. María, 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 María. María, 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 María. Bien, te falta una cosa. ¿Qué? Pero la tienes. ¿Te falta una cosa? Ah, bueno. Una cosa. Michael, ¿lo hago otra vez o lo hace Michael? A ver, yo qué, entonces así. Entonces va. María, María, María. María, 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 María. Falta una cosa. ¿Listo? Ah, ¿cómo También la así? tienes, pero falta una cosa. Catherine. ¿Pero estás hablando? Tienes el micrófono apagado. Ah, ya. Otra vez, otra vez. María, 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 María. No. Casito, casito. Voy a hacerlo otra vez. ¿Listo? Voy a hacerlo otra vez. Listo. María, 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 María. María, 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 María. ¿Quién la tiene? No estoy yendo. No sé si soy la única. Ah, ¿no me escucharon? ¿O sí me escucharon? Sí te escucho, pero ya te vi. Es que no te veía. Ah, listo, listo. A veces se va la imagen. Listo, voy a hacerlo otra vez. ¿Listo? María, 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 María. María, 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 María. ¿Quién la tiene? Bueno, Yo, voy a profe. intentar. Dale, pues. No. Dale, Cata, dale. María, 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 María. María, 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 María. Falta una cosa, pero bien, la tienes. Falta una cosita. Pues va atrás, no sé. Pues, Gabriel. María, 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 María. María, 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 María. Listo, bien. Pero falta una cosita. No, bro. No veo.
Voy yo, profe. A ver, a ver. Michael. María, 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 María. María, 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 María. Sí, falta una cosa. Está bien, No, ese pedazo está bien. no. Bueno, voy a repetirla. Tienen que poner atención a todo lo que yo haga de principio a fin. ¿Listo? Entonces, voy a empezar. ¿Listo? María, 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 María. María, 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 María. ¿Bien? ¿La tienen? Profe, ¿lo puedes hacer otra vez? Es que se me trabó la cámara y no vi bien qué fue lo que hiciste, por favor. Listo, pero ya me ves. ¿Ya me ves? Sí, sí, señora. Sí, Listo. sí, señora. Bien. De principio a fin, tienen que poner mucha atención. ¿Listo? María, 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 María. María, 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 María. Ahí me equivoqué en esto, pero voy a hacerlo otra vez. De principio a fin. ¿Listo? María, 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 María. María, 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 María. ¿Quién la tiene? Última oportunidad. Voy yo, profe. Creo saber de pronto. Toca hacerlo tal cual lo hace usted, ¿cierto, profe? Sí, 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 sí. Entonces, María, 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 María. María, 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 María. Ese pedazo está muy bien. Falta una cosa. Michael ya me está sacando en mal genio. ¿Quién más la tiene? ¿Quién posiblemente ya la tiene? Profe, Gabriel. Bueno, María, 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 María. María, 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 María. Ese pedazo está muy bien. No, profe, yo no. Pero falta una cosita. Bien, 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 bien. no, profe, entonces no sé qué es. Inténtalo, inténtalo. María, 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 María. María, 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 María. Sí, ese pedazo está bien. Todos tienen ese pedazo muy bien. Falta solo una cosita. Bueno, ahí ya despejamos un tanto la mente. Ahorita les cuento qué les faltó. Lo hacemos una última vez y les cuento qué les... Si no, les cuento qué les faltó. Pero bueno, chévere, chévere ahí. Se las tienen que ir aprendiendo, ¿no? Bueno, entonces, sabemos que nosotros los seres humanos estamos como siempre insatisfechos, ¿no? Tenemos como esa baja tolerancia a veces a la frustración, como que no comprendemos al otro, ¿sí? Somos muy conflictivos y digamos que pareciera que estuviéramos siempre como inconformes, ¿no? Entonces miren que un tanto cuando nosotros recibimos formación, cuando empezamos a analizar las situaciones, somos más reflexivos, entendemos cuáles son entonces los niveles de satisfacción, ¿cierto? De cada uno de nosotros. Entonces los satisfactores están culturalmente determinados, ¿sí? Y acá nos dicen, posiblemente esté pasando esto en las culturas. Se satisfacen en tres contextos. Uno, en relación con uno mismo, en relación al grupo en el que nos desenvolvemos o en el medio ambiente en el que estamos expuestos. ¿Mm? Hay unos elementos familiares en los que construimos, ¿cierto? Planificaciones de recreación social. Entonces tenemos unos rituales, unos asados, unas fiestas, ¿cierto? Unos bautizos en los que hay unas dinámicas familiares internas allí, ¿cierto? Que van a generar, digamos que esos actos recreativos, esos actos, ¿cierto? Placenteros, y que nos satisfacen como dinámicas sociales. Se refiere también, digamos que a la arraigada funcionalidad de la recreación con respecto al desarrollo humano,
Entonces, miren que obviamente cuando estamos inmersos en estas dinámicas en las cuales para nosotros eso placentero y esas reuniones familiares y esos asados y esos bautizos se convierten como en lo único que conocemos como recreación, ¿sí? Y entonces nosotros, ya sé por qué cuando me hablan de recreación me acuerdo, ¿cierto? De estos eventos. ¿Mm? Obviamente producen satisfacción, ¿Mm? Pero hay otras estrategias, ¿cierto? Otras técnicas, ¿sí? Que van a producir, digamos que estas dinámicas recreativas. Bueno, la bondad de este supuesto es que se supera la naturaleza puramente fisiológica de la necesidad en la medida en que obviamente potenciamos, movilizamos, ¿cierto? Y motivamos a las personas eh, también desde sus propios recursos, ¿sí? Entonces, obviamente, hay unos aspectos de lo cultural de la población en la que movilizo, ¿cierto? Una de ellas es la familia, pero obviamente hay otras estrategias que pueden movilizarme a nivel individual, ¿m? A lo que nosotros también llamaríamos recreación. Entonces, esto conduce a otro concepto. Las necesidades no se satisfacen, se realizan, se vivencian de una manera continua y renovada. ¿M? Y estas vivencias son las que me transforman, ¿sí? Son las que trascienden, ¿sí? Son las de las que aprendo, ¿sí? Entonces miren que estas de pronto ritualistas, mmm, pues que me enriquezcan de las que aprendan, a veces no. Nosotros como que solo vivimos el momento, nos sentimos bien, ¿cierto? Pareciera que tuviera referencia un tanto pues a lo ocioso, por decirlo así, ¿cierto? Fue placentero, pero ya no trasciende más allá, ¿sí? No aprendo de ellas. Aprendo que obviamente a mis futuros hijos también digamos que les dedicaré, ¿cierto? El bautizo, obviamente sacaré también tiempo para hacer digamos que otro tipo de aspectos, como lo decía, muy ritualista, ¿sí? Pero ya hasta allí. ¿Mm? Entonces, la recreación, ¿sí? Tiene unos componentes, unos elementos, ¿sí? Que la caracterizan para poder nosotros vivenciarlos, ¿sí? Y miren que está acá mencionada por la experiencia. ¿Mm? Miren. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para la siguiente sesión, o sea que ustedes van a desarrollar de aquí a la siguiente sesión, y es que van a tratar de proponer su propia eh, definición de qué es la recreación, ¿sí? Basado en lo que hemos hablado, ¿sí? De la historia, del concepto, obviamente los otros conceptos que traen consigo ¿qué? O concuerdan, ¿cierto? Y, o digamos que comparten, ¿sí? Estos orígenes, ¿m? Pero pues aquí ya la van creando, ¿listo? Y entonces miren que tiene algo bastante fundamental y es la experiencia. ¿M? Obviamente atiende a unos organismos un tanto más grandes que es el tiempo, específicamente ese tiempo libre, ¿no? Está basado en una actividad, en una estrategia, en un componente acción, de accionar. ¿Mm? Está dado por un entorno, un ambiente, ¿sí? No quiere decir que eso hace parte, no sé, digamos que la rutina, ¿no? Sino que también digamos que eso moviliza por un entorno. Y obviamente, pues tiene un componente y es el del ser humano. Se basa en esa persona. ¿Mm? Entonces, la vivencia en recreación es posible como experiencia social, ¿cierto? Como experiencia existencial en la que entra pues en interacción la persona, su historia, sus significados, sus imaginarios. ¿Mm? Y los pone en una escena. ¿Mm? Y obviamente pues en ese actuar, ¿cierto? En esa escena está la interacción con otros. Entonces miren que la recreación no solo atiende a esos espacios
que nosotros denominaríamos como recreativos, ¿no? Sino que obviamente trasciende, ¿cierto? Enseña, nos hace reflexionar, nos hace vivenciar, ¿sí? Y no solo pues se dedica pues al componente individual, sino que también tiene que ver con la relación con otros. ¿Listo? Bueno, hay diferentes manifestaciones de la recreación, ¿cierto? Una con respecto al individuo, otras con respecto a lo social, otras con el ambiente, ¿sí? Y también hace parte específicamente de la evolución del hombre, del ciclo evolutivo del hombre. Es diferente la recreación que yo aplico para los infantes, ¿cierto? Es diferente para los que yo aplico en cuanto a lo juvenil, ¿cierto? Al adulto mayor, ¿sí? Obviamente, estos protagonistas, ¿cierto? Si yo soy el agente especializado, el recreador, ¿cierto? O el profesional, obviamente tengo que tener en cuenta, ¿sí? En qué se moviliza esa persona específicamente. ¿Mm? Obviamente debo tener en cuenta esas necesidades. ¿Mm? Y de ahí en adelante, pues propongo mis actividades, ¿sí? Planeo mis actividades. Bueno, entonces aquí me gustaría conocer un poquito de qué piensan con respecto a lo que hemos visto y cómo estructuran un tanto la recreación, ¿sí? Cómo la vivencian, ¿sí? Un tanto desde ese antes, ¿sí? Del imaginario que tenían con respecto a la recreación y con lo que acaban de conocer. ¿Qué piensan? No, profe, pues digamos que son, bueno, pues lo que yo tenía regularmente claro, eh, sí se parecen como lo que nos explicaste y digamos lo que yo creía que era la recreación. Sí, Dado que pues yo trabajo mucho con niños y todo eso y pues digamos que me han inculcado mucho todo ese tema del juego y del aprender jugando y todas esas cosas, entonces digamos que son conceptos muy parecidos de lo que yo tenía a lo que tú explicaste. ok, bien. Es un tanto acertado a lo que reconocías el día, bueno, reconoces el día de hoy. Listo, bien, Catherine. ¿Qué piensa Michael? ¿Qué piensa Gabriel? Voy a hablar yo. Esto, no, pues, profesor, realmente, digamos, en mi caso, eh, no sé, lo que tú decías en un momento que las personas, los humanos por lo general, tienden como a no estar satisfechos muchas veces. Digamos que es algo que me pasa como muy constantemente. Muchas veces no sé cómo para dónde ir ni nada. Y esto de la recreación, por decirlo así, el manejo del tiempo libre, digamos que esos momentos placenteros de la vida, por decirlo así, en el que uno disfruta, digamos que se han vuelto como una parte muy esencial por esa parte Ujú. de vivir, por decirlo así, de vivir como tal. Y es eso como lo que tengo en mente de recreación, como el vivir, el salir de, como de la monotonía de lo que le imponen a uno Ujú. y hacer diferentes cosas, no sé, convivir con diferentes personas, poder, digamos que disfrutar de lo más mínimo que hay y después seguir. Exacto, entonces hace parte del componente de calidad de vida, ¿no? Y nosotros lo veíamos como, sí, hacer recreación como otro tipo de actividades, no sé. Es un tanto también lo que yo les propongo y es cambiar esa percepción, ¿sí? Bien, listo. ¿Qué nos falta, Gabriel? Ya, bro. Pues lo que dicen mis compañeros, pues que la recreación pues implica como diferentes actividades del ser humano que puede realizar pues como en su tiempo libre, ¿sí? Y Ujú, pues que ya involucra pues como lo cotidiano pues lo rutinario, por decirlo así, pues ya sea de forma pasiva o activa, ¿sí? ujú. Y Bien, pues sí, también señor. como que pues el propósito pues yo creo que emplear correctamente pues el tiempo libre es como, sí, aprovechar el tiempo libre
pues de forma educativa y pues saludable, ¿no? Ujú. Así es, Y ya. así es. Y ustedes son gestores de la recreación. No solo son gestores pues, a nivel deportivo, sino que también son gestores de la recreación. Como dentro de mi plan de intervención, que a veces pues se vuelve muy monótono, ¿no? Muy rutinario, cambia un tanto gestionando la recreación. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Bien. Bueno, pues sí, digamos que la recreación es una construcción continua, es la intención de crear un espacio de reflexión teórico y práctico, ¿cierto? Obviamente, pues a través de la vivencia, modalidad pluralista y democrática, cuando yo aplico estrategias de recreación a grupos, siempre como que trato de poner en evidencia y ser muy conciliador. No es fácil a veces trabajar la recreación con personas que son complejas. Yo trabajé, pues obviamente ya les había comentado, con las cajas de compensación familiar y a veces ellos para las empresas proponían como pues ese día recreativo, ¿sí? Para, no sé, para, digamos, festejar o celebrar el Día de la Madre o el Día de la Familia, ¿cierto? Dependiendo muchísimo de la empresa. Y habían personas que obviamente iban, ¿cierto? También pues por conocer otros lugares, por conocer pues en las instalaciones de estos clubes, dependiendo pues de la caja de compensación, pero pues que no estaban tan en disposición para hacer, ¿cierto? Toda la actividad recreativa, ¿sí? Entonces miren que yo también, digamos que de una u otra forma, tengo que manejar, ¿cierto? A ese ser humano que a veces es un tanto complejo. ¿Mm? Entonces, obviamente, tengo que manejar la democracia, tengo que manejar, pues, el que todo el mundo trate de disfrutar, ¿cierto? De ese día, porque, pues, a veces es solo un día y ya. Sin embargo, ¿cómo aprovecho yo esos instantes para decirle a las personas qué tan importante es la recreación en sus vidas? ¿Mm? Y es un tanto como lo misional, ¿sí? A veces cuando yo trabajo con recreación. Entonces es hacer y es sentir, ¿sí? Es crear y pensar desde la educación popular, ¿sí? Por ejemplo, digamos la teología de la liberación, ¿sí? Digamos que hace parte de pronto de mencionar un tanto la satisfacción, pero liberando como el alma, ¿no? Digamos que la teología hace respecto más a como lo espiritual. ¿M? La psicología social y la corriente la gestal también de la educación, de la psicología, ¿no? La educación física para la recreación. ¿M? Una recreación que se entiende como una actitud, ¿sí? Como una forma de vida. ¿Mm? Una modalidad que parte desde lo individual hasta lo social, ¿sí? Entonces, alguien que refleja tranquilidad, positivismo, ¿cierto? En una sociedad, obviamente, de una u otra forma, genera como esos componentes en los otros, ¿sí? Como que se prende, por decirlo así. ¿Mm? Que construye, ¿cierto? Y respeta a través de lo placentero y lo emotivo. Simple pero trascendente. ¿Mm? Eso pareciera que fuera un tanto la esencia de la recreación, simple pero trascendente. Vuelve, digamos que a los valores, a la socialización para la construcción de una sociedad que necesita paz, justicia, ¿cierto? Y libertad. ¿Mm? Bueno, ¿cómo vemos la recreación y cuál es la percepción general de la recreación en la sociedad? Y acá digamos que es un tanto corroborar lo que ya les he mencionado, ¿sí? Entonces, estamos en una crisis de saberes y una exageración de conocimientos, ¿m? Que pareciera que todo el mundo tuviera como la verdad, ¿cierto? Aunque las vivencias de cualquier tipo han aumentado en el marco sí, digamos que social. Entonces, en el inconsciente colectivo, la recreación es vista como el pasatiempo, el entretenimiento. ¿M? Y a veces, digamos que no sabemos cómo su uso, no sabemos su finalidad, ¿sí?
Entonces hay unos profesionales que están capacitados y otros que no lo están. Y son las personas que no están capacitadas o que no tienen una finalidad y un objetivo real de la recreación, las que entonces hacen, digamos que un detrimento, por decirlo así, de lo que sería el concepto de recreación. ¿Mm? Entonces, no están capacitados o carecen de criterios en donde se fundan los cimientos de la recreación. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cómo es la ética en la práctica? ¿Qué ideología va detrás de cada propuesta de proyecto? ¿Cómo se consideran entonces los aspectos socioculturales, ¿cierto? De enfoque de género y enfoque de derecho, ¿sí? Y miren que todos estos aspectos los trae la recreación. Yo ya les había mencionado que incluso existen esos apartados y esos parágrafos que están en la Constitución Política de Colombia, en las cuales hay un campo bastante amplio para la recreación, el disfrute de la recreación. Bueno, entonces miren que obviamente hay muchos aspectos en los cuales pues hay espacios, eh, sí, que no tienen como una finalidad y un fundamento y a los que se les llamaría, digamos que, la posible aplicabilidad de la recreación, ¿no? Y obviamente pues estos tiempos son un tanto los que elige la persona para generar pues un tiempo de placer, más no un tiempo recreativo. ¿No? Se ignora muchísimo los beneficios fisiológicos, sociales, educativos y también psicológicos. Acá faltan también los pedagógicos. ¿Mm? Y obviamente hay una percepción completamente distinta entre las diferentes edades y sectores sociales. ¿Mm? Bueno, acá tenemos cuál es la importancia de la recreación. Acá vimos un tanto cómo está vista y cuál es la percepción a nivel cultural y a nivel social de la recreación. Y aquí vamos a ver, digamos que su esencia, ¿sí? Entonces, obviamente tiene una importancia social, ¿sí? En la cual permite crear y formar vínculos. ¿Mm? También resalta la importancia de esa visión pluralista, del cooperar, ¿cierto? De identificar una sociedad diversa, ¿sí? Que es un tanto a veces lo que nos falta, ¿no? Quisiéramos que todos fuéramos iguales, que pensáramos igual, y no, somos una población diversa. ¿Mm? Y hay que entender y respetar, ¿cierto? A los otros. ¿Mm? Aumenta la calidad de vida de los miembros. ¿Mm? Que es un tanto también, digamos que en esa lucha de reconocer qué es la calidad de vida de cada uno de nosotros. Es complejo, no es fácil lo que les decía. Yo quisiera de pronto que obviamente nosotros lográramos identificar cuál es mi calidad de vida, ¿sí? ¿Qué es realmente lo que me hace sentir bien? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Mm? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Bueno, reafirma la persona, la familia, ¿cierto? A los grupos sociales, nos identifica un tanto la sana convivencia, la paz, la libertad. ¿Mm? A nivel biológico, pues hay un aumento del sistema inmunológico, ¿no? Sabemos que el sentirse bien, pues libera, ¿cierto? Un tanto las toxinas, aumenta pues el grado también de satisfacción, incluso de liberación hormonal positiva, ¿cierto? Obviamente libera endorfinas, ¿no? A través de la risa, la actividad física, el llanto, ¿cierto? Obviamente elimina esos aspectos antidepresivos que se pueden dar y que son naturales en el ser humano. ¿Mm? A nivel afectivo y emotivo, propicia un espacio de integración, ¿cierto? Entre, pues a nivel individual y también entre los participantes, crea mediante la propuesta la espontaneidad, el protagonismo, ¿sí? Muchos de esos juegos de roles se aplican en la recreación. ¿Mm? Materializa pues el trabajo de valores, que es un tanto esencial en la práctica de las estrategias recreativas. Afirma intereses particulares y colectivos. Aumenta la autoestima, disminuye la vergüenza y eso que potencializa, ¿cierto? Ciertas habilidades, nos da liderazgo, ¿cierto? Elimina ese temor psicosocial, el hablar en público, contribuye en la detención de la enajenación,
¿cierto? La alienación, ¿sí? Es un tanto, digamos que componentes negativos que a veces surgen de las relaciones humanas. Y la pasividad social sin un rostro, en la cual muchas veces nosotros convivimos. Bueno, bueno, ¿cuál es el valor de campo de acción? ¿Sí? Entonces, obviamente ya vimos que no solo tiene que ver con aspectos individuales, sino obviamente también intercede en aspectos sociales del grupo, ¿cierto? En los valores humanos. Y obviamente tienen una trascendencia a nivel, obviamente, ecológico, es decir, en todos los sistemas en los que nosotros permeamos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esto lo podemos dejar para la siguiente sesión, donde quedamos valores. Su campo de acción. Solo retomamos la siguiente sesión para que no se vuelva tan teórico, que nos faltan trabajar un poco más. Bueno, ¿cómo les fue entonces con la actividad? Quedamos en la 20. Quedamos en la diapositiva 20 para que me acuerden la siguiente sesión. No quiero que se lleven de pronto tanta información y no la puedan como digerir. Sin embargo, pues es bastante, que diciente. Bueno, entonces, una última vez, a ver si logran hacerla igual. ¿Qué dicen? Señora, sí. Sí, profe, me parece, eso no se puede quedar así. Bueno, tienen que poner atención de principio a fin del ejercicio para poderlo hacer igual. Quiero que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Voy a empezar. ¿Listo? María, 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 María. María, 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 María. Va la primera vez. Voy a hacerlo 2 veces. ¿Listo? Segunda, ahí para que me pongan atención. Ahí ya a Katherine le toca de primeras. ¿Preparados? Voy a empezar. ¿Listo? María, 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 María. María, 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 María. ¿Quién la tiene? Katherine. ¿Listo? María, 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 María. María, 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 María. Sí, bien, bien, Katherine, la tienes ya, completa. ¿Quién va? Voy yo, profe, voy yo. Michael. Entonces, va. María, 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 María. María, 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 María. Katherine, ¿qué dice? ¿Michael la tiene o no la tiene? No, No, ya la tiene. falta un poquito. Falta un poquito, una cosita y ya, la tienes. Gabriel. Señora. Cuéntanos, ¿la tienes? Obvio. Dale. ¿Listo? María, 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 María. María, 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 María. Bien, sí, señor. Bueno, ¿le contamos a Michael o qué dice Michael? La vuelvo a repetir. Ya. Sí, si no, me dicen porque no entendí, profe. Listo, tranquilo. María, 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 María. María, 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 María. Falta un poquitito. No, te falta algo muy chiquito. Algo chiquitico, sí, exacto. ¿La hago otra vez, Michael? Sí, profe, por favor. Listo. Atento, muy atento, muy atento. Voy a empezar desde ya. ¿Listo? María, 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 María. María, 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 María. ¿La tienes? Profe, yo la veo igual. Otra vez, por favor. Listo. Bueno, la voy a hacer otra vez. Tienes que tener en cuenta el principio y el final. ¿Listo? Bueno, voy a empezar. ¿Listo? María, 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 María.
María, 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 María. Ya. ¿La tienes? Entonces, María, 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 María. ¡Ay, sigue faltando una cosita! No, no entiendo, profe, no entiendo, la verdad no. Listo. Bueno, ponme cuidado. Eso nos pasa a veces con la metacognición. A veces uno se queda con lo que le muestran, ¿cierto? Con lo que es bastante evidente, pero no vemos más allá. ¿Mm? Y el más allá es poner atención a todos los detalles. Entonces, Catherine y Gabriel, pues como que dijeron, bueno, después de que dice, ya voy a empezar, ¿sí? Voy a poner y voy a ser más atenta. ¿Mm? No sé si antes de continuar lo hace Orlando, a ver si la entendió o no. La idea es repetir el ejercicio. Ah, no te escucho. Qué pena con ustedes, pero uy, no, qué camello. Casi no llego. Tranquilo. Em, Es un ejercicio de atención ¿Es un ejercicio de atención? Ok, y hay que hacerlo igual a como lo voy a hacer yo. ¿Mm? ok. Entonces, ¿preparado? Pues sí. Voy a empezar ya. ¿Listo? María, 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 María. María, 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 María. Es eso lo que tienes que repetir. Ok, Inténtalo, Orlando. listo. Entonces, ¿preparados? Lo voy a hacer como lo hizo la profe. ¿Listo? Mentiras acá. ¿Dónde está la cámara? Y dice, María, 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 María. María, 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 María. Catherine, ¿sí lo hizo igual? No, casi, pero no. Bueno, entonces, tranquilo, Orlando, no te preocupes. Ya estábamos finalizando la sesión. Hoy vimos un tanto del concepto de, pues históricamente, de lo que es recreación, cómo se dieron, digamos que esas dinámicas iniciales con respecto a la historia, ¿no? También de la cultura física y el deporte, y un tanto del concepto con relación a cómo se plantea la recreación. ¿Mm? Listo, profe. ¿Qué quería hacer yo con esta dinámica? Que entendieran un tanto, obviamente, que hay diferentes perspectivas, ¿sí? Que aunque yo tuviera una finalidad, ¿cierto? Cada uno lo entiende un tanto distinto. Cuando yo aprendí esta dinámica, me frustré bastante, bastante era muchísimo, porque la persona que lo dirige, obviamente pone en el ejercicio algo que es muy, muy usual en esa persona, ¿sí? Entonces yo dije, listo, ¿sí? Y la palabra listo es una muletilla que tengo, ¿sí? Entonces no es perceptible para mí, bueno, digamos que, o bueno, para ustedes, porque es algo muy usual en la profesora. Cuando hace algo novedoso, yo como que me quedo en lo novedoso, pero no veo la globalidad. ¿Mm? Y es de pronto lo que le pasó a Michael. Él tenía lo novedoso, ¿cierto? Completo, muy exacto, pero la palabra listo como que era imperceptible, o sea, era como casi transparente, ¿cierto? No lo veía, ¿sí? No sé cómo hizo Catherine, no sé cómo hizo Gabriel para poder cogerlas y entenderlas. De pronto porque yo dije, bueno, voy a empezar. Entonces ya desde ahí ustedes como que pusieron atención y, ya sé que me faltaba. ¿Sí? ¿Fue así o no fue así? ¿Qué dice Gabriel y qué dice Catherine? Sí, profe. Así, fue así. Porque aclarabas que ibas a empezar ya. Entonces, eso como que ayudó a Les aclarar dio la más. pista. Sí. Profe, pero yo sigo sin entender, o sea, realmente sigo sin entender. Y pese a que dijiste lo de bueno, ya ahí puse más atención, sigo sin entender. Bueno, el ejercicio empezaba cuando yo decía, bueno, voy a empezar. Cuando yo digo este enunciado, es porque desde ahí ustedes deberían repetir.
Entonces, cuando yo terminé, ¿listo? Cuando yo terminé, voy a empezar, yo decía la palabra, ¿listo? María, 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 María. Entonces, empezaba con la palabra listo y terminaba, pues, obviamente, con el ejercicio, ¿cierto? Manual. Eso era todo. Faltaba esa palabra. Faltaba la palabrita. La Vale. palabra listo. Ahí ya. ¿Cuáles son las variantes? Lo he hecho también cuando me cojo las gafas y es re difícil porque uno puede durar horas, se los juro, horas completas tratando de decir o de hacer esa maña, por decirlo así, ese gesto. Ustedes lo pueden hacer con otras palabras, con algo que usualmente realicen y pueden tener, no sé, a los niños horas. Uno les decía, bueno chicos, para empezar este día vamos a tener este reto. El primero que lo tenga, gana. ¿Sí? Bueno, a veces uno les pone, digamos, que el ganar y perder. Y ustedes o sea, podían tener a un niño casi todo el día haciéndolo. Y no, para ellos es súper complejo, ellos son muy operativos, ¿no? Digamos que atendiendo un tanto a la Gestalt, a las teorías de Piaget, ¿no? Y ellos se quedan ahí con lo novedoso. Nosotros los adultos, si nos dan pistas, así como las que de pronto les boté, ya, es más fácil. Pero nosotros hubiéramos podido estar tiempo completo, mucho tiempo, haciendo la actividad. Se los juro, aquí los hubiera tenido horas completas. Pero bueno, quiero que se la lleven, que se la aprendan. Hay otra que es Mickey, 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 Mickey Mouse, Mickey, 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 Mickey. También la pueden hacer. O María, 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 Jesús, María, 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 María. Digamos que son muchas variantes las que ustedes pueden estar aplicando al ejercicio. Lo mismo a nivel gestual, ¿cierto? Puede ser una palabra, puede ser algún gesto y ya. Y es difícil. Y lo pueden hacer al principio o lo pueden hacer al final, ¿sí? En la que yo caí era, bueno, en la persona que nos lo enseñó, estaba de pie y ponía las manos acá, así como cruzadas. No, yo duré mucho tiempo. Fue frustrante, porque ni siquiera nos dijeron, les vamos a decir qué era lo que estaba haciendo diferente. Nos dejaron como a los 8 días y a los 8 días nos volvieron a preguntar. Y yo, ¿pero qué si lo estoy haciendo igual? Entonces me costó más. Pero bueno, quiero que se vayan de pronto con la sensación de bienestar, de alivio y que no se vayan complejizados con la situación. Bueno, Orlando, no sé, de pronto pues te puedes poner ahí al día con la sesión. Yo les voy a compartir también las diapositivas, Listo, pues profe. para que tengan ahí el componente también o el material complementario. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Qué pena Sin contigo, embargo, pero eso. Sin embargo, dentro de 8 días hacemos un repasito y complementamos porque no las terminamos el día de hoy. Sí, tampoco pues quería cargarlos ahí con toda la teoría y el concepto que a veces se vuelve un tanto más grueso, ¿sí? Y se vayan ahí cansados. Y complementamos pues con esta actividad. Ellos lo habían hecho más o menos hace, bueno, digamos que sobre las 2 de la tarde como para hacer esa pausa activa y cambiar un tanto de estímulos, perdón. Y también pues para que no se sientan tan cargados, ¿sí? Con toda la información. Entonces, listo, chicos. Espero que se hayan sentido bien, que hayan aprendido un tanto y le hayan dado un significado completamente distinto a la recreación. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se siente Michael? Me preocupa Michael. Profe, pues mientras estábamos y cuando vi que ya lo pudieron lograr y todo y seguía sin entenderlo, me estaba ya como medio frustrando porque estaba así como tú dijiste cuando te lo enseñaron a ti, estoy haciendo lo mismo, ¿qué pasa? Y ahorita ya que me resolviste la duda, pues ya me relajé, ya fue como, bueno, ya que carajos no pude, Bien. pero me la aprendí al menos.
Listo, eres resiliente. Hay personas que no les da mucho mal genio. A mí en ese tiempo yo sentí como mal genio. Hay otros, ay no, hay otros que yo decía, no, ¿por qué no me dicen la respuesta? Me hicieron sufrir mucho, bastante. Les voy a enseñar otros también, pero no quiero hacerlos sufrir, no quiero que se sientan frustrados tampoco. Entonces, bueno, eres muy resiliente, Michael. Aquí voy midiendo a cada uno de ustedes también su tolerancia a la frustración. Bien. Listo, Katherine, ¿cómo te sentiste? Que a veces les llega la información después. Pues, profe, al principio sí fue bastante frustrante porque yo decía, pero si yo estoy haciendo lo mismo, no entendía que estaba haciendo mal. O en una en que vi, yo no sé si fue que se me trabó el internet y vi como si no hubieras tocado un dedo. Y yo no está tocando el dedo y lo volviste a hacer y si tocó el dedo y yo no, no es el dedo. Sí, Pero sí, chévere, profe, divertido. sí, exige muchísimo también la atención, uno se queda ahí pegado, bueno. Ah, bueno, listo, me alegra, me alegra. Y es divertido, ¿no? Bien, y Gabriel, ¿cómo te sentiste? Bien, profe, me daba era risa. No, no frustración, sino risa. Y eso que tú la cogiste súper rápido, Me pero daba bueno. risa. Y pues me di cuenta fue cuando, pues ya la última, cuando te dije que como repetiste 2 veces, entonces pues me di cuenta que dijiste listo en la primera, entonces cuando dijiste voy a repetirla otra vez, y otra vez dijiste listo. Y lo iba a hacer, o sea, antes de que Catherine lo hiciera, iba a decir yo listo. Pero pues ella lo hizo primero y ya, pues ahí me di Y te cuenta. corroboró que si era así. Ajá, que era Ah, así. bueno. Bien, Gabriel, listo. Bueno, eso obviamente los pone a trabajar un tanto más y hay que estimularnos también a nivel cognitivo. No saben ahí el trabajo que hicieron también a nivel psicológico y cognitivo. Entonces, bien, chévere. Y bueno, nos faltó Orlando, pero bueno, dentro de 8 días hacemos el desquite con otro ejercicio. Listo, profe, no problema. ¿Listo? Eso. Entonces, juiciosos, descansen. Pues voy a subirles ahí en el Moodle un foro. La idea es que participen haciendo entonces su propia definición de qué sería la recreación. ¿Listo? Entonces, pues pueden tener componentes que hayamos trabajado el día de hoy. Si lo quieren investigar y pueden armar desde allí su propio concepto, también lo pueden hacer. Obviamente, pues no se van a extender ahí a hacer el ensayo, pero sí una frasecita, 2 frasecitas que les responda a ustedes entonces la pregunta de qué es recreación. ¿Mm? Entonces van a definirla y participan entonces allí en este foro. Y nos vemos Listo, profe. entonces dentro de 8 días. ¿Vale? Vale, profe, sí, señora. Profe, Vale, muchísimas muchas gracias gracias. a todos. Vale, profe, gracias. Tengas buen día. Bueno, Que esté feliz bien, que estén descanso. todos. Bye. Apliquen ahí la actividad a alguien que quieran sacarle el mal genio. Mentiras. Sí, profe, está Vale, bueno, está bueno. Sí, profe, también andaba pensando. Mentiras. Ahí dándoles idea. Bueno, descansen. Chao. chao, profe. Chao, Vale, profe. profe. Chao, Bueno. profe.